Hermanos, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estarles compartiendo el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy a mí me toca la escuela dominical y el tema es el nacimiento de una nación. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos has permitido despertar. Y gracias a ti, Señor, es porque podemos estar anhelando, Señor, poder compartir tu palabra y poder escuchar el día de hoy tu voz para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dar discernimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, poder meditar en ella. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Y bueno, hermanos, así como les decía, el día de hoy el tema es el nacimiento de una nación. Y bueno, esa nación es el pueblo de Israel. Entonces, pues vamos por favor a empezar. Y decía, el final de la lección de la semana pasada nos mostró al pueblo elegido de Dios en la tierra de Egipto, donde había alimentos gracias a que Dios colocó a José en una posición influyente durante los 400 años posteriores a la llegada de la familia de Jacob a Egipto. Los israelitas se multiplicaron, un nuevo rey llegó al poder y el pueblo elegido de Dios fue esclavizado. Pero Dios ve y conoce el futuro y su plan no se interrumpió en las circunstancias. Él había hecho una promesa a Abraham y cumpliría esa promesa. Y esa promesa también es para nosotros el día de hoy. Entonces, pues la actividad inicial me gustó mucho porque dice, ¿qué promesas de Dios registradas en la Biblia le vienen a la mente? Y bueno, pues podrían ser muchísimas las promesas que podrían venir a nuestra mente el día de hoy, pero en mi mente llegó la promesa de no te dejaré, nunca te abandonaré, que viene en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y bueno, esa era la promesa que vino a mi mente en ese momento. En la lectura bíblica diaria estuve leyendo los días que nos estaba dando los pasajes el libro de la escuela dominical. Y bueno, decía para el lunes, la promesa de Dios de bendecir a Abraham, Génesis 12 del 1 al 3. Y se queda marcado, ¿no? Vete de tu tierra y tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela. Pero la promesa después en realidad es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra es que no está excluyendo a ninguna familia. Todas las familias de la tierra se refiere a que no faltará ninguna, ¿no? El martes se revela el nombre del pacto de Dios. Y el nombre del pacto de Dios me encantó recordarlo porque es yo soy. No es yo era, yo fui, yo seré, sino yo soy. El día de hoy Jesucristo es para nosotros el gran yo soy, aquel que cumple sus promesas. Miércoles, la promesa de Dios de restaurar a Israel. Jeremías 29, del 10 al 14. Un futuro y esperanza siempre y cuando se encuentre constante la búsqueda del Señor. Y bueno, la compasión de Pablo por Israel, ¿no? Dice en Romanos 9 del 1 al 5, que decía que Pablo tiene una disposición de dar su vida misma, ¿no? Y esa disposición es una disposición que el Señor Jesucristo cumplió en nosotros. Él dio su vida por nosotros. La simiente de Abraham. ¿Cómo sus promesas se cumplieron? Se cumplió la promesa del Señor en Abraham. Y un pueblo elegido. Y viene en Primera de Pedro 2 del 4 al 10. Y bueno, ese yo lo resumí como la identidad como pueblo. Como pueblo tenemos que tener características especiales y luchar porque el Señor desarrolle en nosotros esas características. Y bueno, hermanos, vamos por favor al punto número 1. Dios libera a su pueblo. Dios elige un líder para su pueblo. Dice en Éxodo 3 del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios.
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y bueno, podemos ver cómo el Señor habló a Moisés de una manera directa y le dijo lo que él tendría que hacer. Y entonces, de esa manera, pues Moisés tenía las instrucciones por parte del Señor de los pasos que tendría que seguir para que su pueblo fuera sacado de Egipto. Mientras apacentaba las ovejas, Dios se manifestó a Moisés desde una zarza ardiente que no se consumía. Moisés rápidamente reconoció la naturaleza extraordinaria del momento. Dios le dijo a Moisés que estaba en Tierra Santa y que debía responder adecuadamente. Nosotros debemos reconocer la santidad de Dios y responder consecuentemente. Consecuentemente es hacerlo de la manera en que el Señor nos está pidiendo que hagamos las cosas. Y muchas veces pareciera ser que no tenemos la claridad para actuar de manera consecuente hacia el Señor. Dios se identificó como el Dios del padre de Moisés y de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés descendía del hijo de Jacob, Leví. El recordatorio de la promesa de Dios a Abraham es clave para la historia de la redención que en Jesucristo se cumplió. Dios liberaría a su pueblo esclavizado y lo llevaría a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Dios escogió a Moisés para sacar el pueblo de Egipto y guiarlo a este gran lugar. Moisés no estaba siguiendo su rutina habitual de pastor cuando Dios se acercó a él, sino llevó a todas las ovejas a través del desierto. A todas las ovejas. Y el desierto, como ya lo conocemos, pues significa un lugar donde el Señor pone a prueba nuestra fe muchas veces, ¿no? Donde nos sentimos con tribulaciones. ¿Ha habido algún momento en que Dios lo invitó a realizar una tarea fuera de su rutina normal y que le resultó completamente inesperada? Dios le dijo a Moisés que quitara su calzado porque estaba en Tierra Santa. Entonces fue una orden directa hacia Moisés. ¿Cómo debemos responder a Dios a la luz de su santidad? Y bueno, pues eso es algo que me gustaría que pudiéramos reflexionar, hermanos. Dentro de este mismo punto viene otro apartado que dice: Dios libera a su pueblo en Éxodo 12, 23. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 31, 50 y 51 del mismo capítulo. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron.
Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y bueno, podemos ver aquí, hermanos, que Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les dijo. Pero después dice que así lo hicieron todos los hijos de Israel, obedecieron también el mandato de Moisés y Aarón. Y recalca, así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y bueno, está muy claro esa analogía en el cual ellos estaban obedeciendo a todo lo que el Señor por medio de Moisés y Aarón les estaba mandando a hacer. Y bueno, dice, durante las generaciones de los egipcios han celebrado el Seder de Pascua, una cena ceremonial para observar la Pascua. A los participantes de la cena se les recuerda su significado, una manera de enseñar estas realidades bíblicas históricas a las generaciones futuras. ¿Qué tradiciones familiares puede usted usar para enseñar a sus hijos las creencias fundamentales del cristianismo? ¿Qué creencias, hermanos? Y bueno, me gustaría que pudieran reflexionar en la pregunta, que pudiéramos analizar qué creencias nosotros podemos inculcar en nuestros hijos para que puedan ellos hacer parte de su vida el cristianismo, no como una religiosidad, sino realmente como ese cristianismo que se vive día con día, que tiene esa certeza de que en medio del desierto Dios actuará y sacará de ahí. ¿Cómo podemos infundirles a nuestros hijos esas certezas que provienen de la palabra? Y bueno, vamos al punto número 2, que dice, el pacto se establece. Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. ¿Y qué es un pacto? Es ese acuerdo, es ese convenio, es ese contrato que no se rompe, que están ambas partes, están de acuerdo en que se lleve a cabo y están conscientes de todo lo que tiene establecido para que se lleve a cabo. Y vámonos a Éxodo 19 del 1 al 8. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino a Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y me gustaría que pudiéramos volver al versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Ustedes cómo piensan que el Señor se puso? ¿Qué estado de ánimo tuvo cuando Moisés le compartió? Que ellos dijeron que todo lo que había dicho Jehová harían. Porque
previamente había dicho que iban a hacer un especial tesoro para él. Entonces, por lo tanto, eso implicaba vivir en obediencia a Dios, a la luz de que habían experimentado una liberación milagrosa por la mano de Dios, porque las liberaciones, hermanos, milagrosas solamente pueden ser por parte del Señor. Y bueno, note la reacción del pueblo del versículo 8. Unánimemente aceptaron guardar el pacto de Dios. Sin embargo, la historia se desarrolla a lo largo de los libros de Jueces, a Segunda de Reyes, y ¿qué creen? Pues que demuestra que no cumplieron la promesa, que el pueblo del Señor, a pesar de que unánimemente habían dicho que cumplirían todo lo que el Señor Jehová había dicho, no se hizo. Y hasta la actualidad nos podemos dar cuenta que muchas de las promesas que hacemos al Señor no las cumplimos. Entonces, después de prometer que seguirían los mandamientos de Dios, los israelitas participaron de idolatría. ¿Qué tipo de cosas podrían considerarse idolatría el día de hoy que impide que los cristianos obedezcamos plenamente la palabra de Dios? ¿Qué impide, hermanos? Y bueno, nuestra confianza en nosotros podría ser los miedos, el dinero, el trabajo, el estar bien, porque el estar bien pareciera ser que son tener todas esas cosas que les acabo de mencionar, claro, sin los miedos, ¿no? Sin embargo, esa no es la forma en la que el Señor le gusta que nosotros vivamos, ¿no? Que vivamos con miedo no le gusta. Que nuestra confianza esté en nosotros y que nuestras fuerzas podemos hacer algo, pues tampoco es algo que le agrada, ¿no? Que no cumplamos sus promesas, las promesas que nosotros le hacemos a Él, definitivamente tampoco le gusta que lo hagamos, ¿no? En esta semana escuchaba una predicación de un pastor al que le tengo mucho amor, que decía que hagamos promesas de fe. ¿Y cómo podemos hacer promesas de fe? Pues pudiendo voltear a ver a Cristo y no perder el enfoque. Y bueno, vamos al subpunto del punto número 2. Dios ama a su pueblo, y eso es un hecho, ¿no? El Señor ama a su pueblo, y en ese pueblo, recuerda, estás tú y estoy yo. Vamos a Deuteronomio 7, del 1 al 11. Y bueno, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiré sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que dé el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumples. Y me gusta mucho que nos enfoquemos, por favor, en el versículo 9.
9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y pues bueno, este pasaje habla del fundamento para la liberación de Dios de su pueblo. En los versículos 8 y 9 que les acabo de leer, dos palabras hebreas diferentes se traducen como amor. La primera, ahabat, es el uso más común de la palabra afecto que siente hacia la familia y otros seres queridos. Esta es la palabra usada en la frase Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, del versículo 8. También se usa en el versículo 9 que afirma que Dios guardará su pacto a los que le aman. El versículo 9 también incluye una importante palabra hebrea relacionada con el amor de Dios, que se traduce como misericordia. Esta palabra es Chesed. Se usa específicamente en referencia al pacto de amor de Dios por su pueblo. Aquí hace referencia al hecho de que Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Chesed es similar a la palabra griega más familiar, ágape, en que sugiere un tipo de amor incondicional. Dios ofreció esta relación a Israel debido a su afecto y amor incondicional a este pueblo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la relación del pacto solo se extiende a aquellos que le aman, a aquellos que le amamos, hermano. Y bueno, cuando seguimos a Cristo por amor a Dios en lugar de otros motivos, ¿cómo debería eso marcar una diferencia en la forma en la que vivimos? ¿Cómo debería marcar una diferencia en la forma en la que vivimos el amor de Cristo? Y bueno, pues reflexionemos en ese versículo 8 y 9. Y les voy a leer nuevamente el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oremos, hermanos, para que el Señor nos pueda ayudar y nosotros tengamos ese anhelo de guardar sus mandamientos en todo tiempo. Y bueno, vamos al punto número 3. La herencia de Israel afirmada y realizada. Vamos por favor a Josué 9 del 1 al 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así que en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Es decir, se disfrazaron, se vistieron de personas que no eran. Eso tuvo un objetivo, dice el versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dieron a él y a los de Israel. Les dijeron, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. Eran personas extrañas que supieron que Jehová, por medio también del ejército que tenía Josué, derribó los muros de Jericó. Y ellos oyeron a la lejanía del poder de Jehová su Dios. Y por eso hicieron esta estrategia de disfrazarse de personas que no eran,
para poder hacer una alianza, porque querían hacer una alianza con aquellos que tenían a ese Dios poderoso, a ese Dios fuerte que tenemos tú y yo. Y bueno, ¿de qué manera sus amigos y vecinos no creyentes podrían ver la presencia de Dios en su vida a la lejanía? ¿Cómo podríamos nosotros mostrar a Cristo a personas que están lejos de nosotros, pero a la vez que ellos puedan escuchar qué tan grande es nuestro Dios? ¿Cómo podríamos mostrarlo? Pues hablando acerca de lo grande que hace con nosotros el Señor, de cómo nos saca de Egipto, de cómo podemos expresar de una manera poderosa lo que el Señor hace, lo que el Señor ha hecho, testificando, mostrando su amor en medio y de las tormentas, y viendo cómo Él nos toma, nos saca para que nosotros podamos testificar acerca de su amor. Y bueno, vamos por favor a Josué 24 del 1 al 15. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo rápidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo vuelve a confirmar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, este pasaje estaba recordando al pueblo de Israel todo lo que Jehová había hecho por ellos. Les había entregado enemigos en sus manos, les dio a comer viñas que ellos no habían plantado, les dio todo por lo que ellos no habían trabajado. ¿Por qué? Por cumplir su pacto. Y bueno, en el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y esto sería
a algo que me gustaría que pudiéramos reflexionar, hermanos. Servirle con integridad a Jehová. ¿Cómo le podemos servir con integridad a nuestro Dios? Y bueno, al final dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros, como el antiguo Israel, también prometemos servir al Señor. ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestro compromiso a la luz de las tentaciones y distracciones modernas? ¿Cómo podemos comprometer nuestro compromiso el día de hoy con el Señor Jesucristo? Y bueno, yo reflexionaba en esto, ¿no? Y decía, pues que sometiéndonos en humildad, obedientemente al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Servirle íntegramente es un trabajo muy arduo que en momentos no vemos cercano, cuando vemos que muchas veces rompemos las promesas, aún en medio de las bendiciones que Él nos da. Entonces, pues el día de hoy, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios de este pasaje? De ese pacto de amor que Él nos muestra en su palabra. Que a todos los que le amamos por 1000 generaciones, Él cumple su amor. Porque Él no se arrepiente. Él cumple en todo momento. Y Él eligió a esa nación. Y tú y yo somos esa nación el día de hoy. Tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y sentirnos parte de y decirle, Señor, permítenos vivir íntegramente bajo tu obediencia y en humildad delante de ti porque te necesitamos, te anhelamos, Señor. ¿Qué nos dice Dios? ¿Sientes a veces que Dios lo ha invitado a participar en su obra, pero como Moisés se siente inadecuado para la tarea? Tenga la seguridad de que Dios lo equipará para el llamado. Vamos a leerlo en primera persona. Tengamos la seguridad que Dios nos equipará para el llamado. O bien, puede sentir que está solamente cumpliendo. En vez de buscar activamente acercarse a Dios conforme le pide al Espíritu Santo que obre en su vida, Él traerá el cambio donde sea necesario. Al recordar las obras del Señor en su vida, será más fácil mantener el enfoque en que Dios nos ama y es fiel. El Señor es fiel a sus promesas. Y bueno, a mí me gustaría que leyéramos el Ministerio en Acción. ¿Qué llamado especial le ha dado Dios a usted? Todos tenemos un llamado especial a lo que el Señor nos ha hablado a nuestros corazones. Y pues bueno, hay que pedirle al Señor que no nos permita olvidarnos de ese llamado, independientemente de las circunstancias que estemos pasando, que hayamos vivido, que no nos permita olvidarnos de ese llamado. Reflexionemos en el compromiso con Cristo, específicamente si se basa en el amor o alguna otra motivación. Busquemos a alguien en nuestra comunidad o lugar de trabajo a quien podamos mostrar el amor de nuestro Dios esta semana. Y que, como dice la palabra que acabamos de leer, ¿no? Que a la lejanía puedan escuchar qué tan poderoso es nuestro Dios. Y bueno, me gustaría que oráramos, hermanos. Yo resumí este pasaje en que recordemos mantener el enfoque en Cristo. Recordemos aquí, recordemos acá, mantener nuestro enfoque en Cristo. Meditemos en su palabra y recordemos cuán grande ha sido nuestro Dios con nuestros antepasados y cuán grande y fiel es Jesucristo el día de hoy contigo y conmigo, eligiéndonos como esa nación, porque nosotros somos parte de ese pueblo, el que el Señor ha guardado y amado y ha tenido ese pacto de amor con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día por la palabra. Mi Dios, permítenos recordar, no perder el enfoque en ti y recordar cada día tus misericordias, mi Dios. Padre, permítenos servirte íntegramente en todos los aspectos de nuestra vida y tener ese compromiso de fe, ese compromiso que nos lleva a ti, ese compromiso que nos lleva a esa certeza de que tú nos llevarás por esos caminos en los cuales quizá no sea fácil caminar, pero tú estarás con nosotros todos los días porque eres ese Dios fiel que ama a su pueblo y cumple sus pactos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.